Bueno, muy bien, comenzamos nuestra última jornada en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te rogamos, Señor, que tu gracia nos inspire y acompañe, para que toda oración nuestra siempre comience en ti como es su fuente y a ti solo se oriente como su único fin, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. María, oyente fiel de la palabra, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien. En esta última jornada intentaríamos hacer dos cosas: continuar con Sofonías para sacar algunas consecuencias aquí para nuestra vida y para la de la iglesia en general y para las comunidades religiosas en particular. Y finalmente, si Dios quiere, tenemos tiempo de ver el librito de Jonás, con el que podemos terminar, aunque estrictamente hablando no se trata de un libro de esta época asiria, pero tiene como tema el tema de Asiria y puede como complementar algunas de las cosas que hemos ido viendo juntos, ¿no? Eh, Dicho lo cual, vamos a ver. Muy bien, nos vamos a detener en algunas cositas del libro de Jeremías, de Sofonías. Yo les voy a hacer alusión a tres, bueno, a varios autores que pueden ayudarnos en esto. Me voy a mí me ayudó mucho algunas reflexiones de Norbert Lofink, que es uno de mis maestros, un exégeta del Antiguo Testamento, murió el año pasado, con sus 90, más de 90 años. Un jesuita alemán. Unos trabajos de un austríaco, Michael Weigel, profesor en Viena, y hay un artículo interesante que va en la misma línea de esta cuestión que vamos a ver hoy, que escribe un amigo y colega que es Eleuterio Ruiz, a quien ustedes conocen, también en la misma, inspirándose en la cuestión de Sofonías y la iglesia de los pobres, a la que vamos a hacer alusión hoy. Pongo los nombres como para que los tengamos en cuenta simplemente, ¿no? Entonces, detenernos en algunos de los textos de Sofonías, dos de los cuales sobre todo son especialmente importantes para que nosotros hagamos saquemos un poco la lección de esta cuestión, ¿no? Sigo lo que dice Lofink. Si otros profetas impresionan por la abundancia de pasajes sobre el tema de la pobreza, Sofonías impresiona por la concisión, la densidad y la importancia de estos pasajes. Este es un artículo que él escribe hace años ya, en un artículo breve en alemán, hace bastante tiempo, casi 30 años tiene. Sí, no más. El 84. Es el artículo es Sofonías y el Israel de los pobres, ¿no? Es un artículo que publica en realidad en una Biblia, en una revista más bien de alta divulgación de estudios bíblicos, se llama Bibel und Kirche, Biblia e Iglesia, ¿no? Es de la obra bíblica alemana, ¿no? Católica. Los pobres y la salvación de Israel, ¿no? Si los profetas impresionan, digo, por la abundancia de pasajes, Sofonías impresiona por esta novedad que pone aquí. Fíjense, nosotros en Amós hemos
visto mucho de esta cuestión de los pobres, aparecen ahí como el profeta denunciando esta situación de pobreza como resultado de la mezquindad, de la injusticia, de la opresión, de la violencia, del egoísmo de los ricos, ¿no es cierto? O sea, aparecía aquí como los pobres como objeto de una injusticia, ¿no? Así aparecía en Amós, sobre todo, ¿no? Entonces, sin embargo, aquí, aun cuando aparece un contraste entre ricos y pobres, no es digamos, no es la denuncia, no es el objeto de la preocupación principal de Sofonías, sino más bien otra, ¿no? Una mirada en cierta manera positiva que descubre en los pobres la esperanza de Israel. Eso que parecía ser, digamos, el elemento de mayor de tristeza y demás, y el fruto de una desigualdad, de una inequidad, de una injusticia, sin embargo, aquí puede abrir una esperanza, no de manera automática, como decíamos ayer, sino que parecen ser los únicos dispuestos a escuchar la invitación de Dios, ¿no? Entonces, el primer texto es el que dice, Sofonías 2:3, buscad a Yahvé todos los pobres del país, busquen al Señor, ¿no? Todos los pobres del país que han obrado conforme a su derecho, que han obrado conforme a su voluntad. Mishpat es ahí el término. Buscad la justicia, buscad la humildad, tal vez podáis refugiaros en él en el día de la ira del Señor. La anahuá, que es la pobreza o la humildad, ¿no? Aquí, ese buscar se enfatiza aquí con una triple frase en imperativo, ¿no? Buscad, 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 ¿no? Buscar enfatiza entonces esta invitación. La invitación a buscar a Adonai contrasta con la acusación que en 1:6 decía, exterminaré a todos estos, a los que se apartan del Señor, a los que no lo buscan ni lo consultan. Entonces hay una actitud generalizada de quienes no buscan al Señor, y aquí una invitación a los pobres del país que han obrado según la voluntad, según el proyecto de Dios, según el mishpat del Señor, a buscar la justicia y buscar esa anahuá, es decir, buscar esa... Entonces, del mismo modo, la cláusula relativa esta dice, los que hacen lo correcto, los que obran conforme a la voluntad de Dios, está en contraste sorprendente con el comportamiento que manifestaban los líderes políticos, religiosos, económicos de la sociedad, que no buscan ni consultan al Señor y son retratados también como violentos y transgresores de la ley. Dice, sus jefes en medio de ella, en medio de la ciudad, son leones rugientes, sus jueces lobos nocturnos que no dejan nada para roer para la mañana, ¿no? Sus profetas son fanfarrones, hombres traicioneros, sus sacerdotes han hecho profanas las cosas santas y han hecho violencia a la Torá, ¿no? Y aquí entonces los pobres aparecen como el grupo que permanece fiel a Dios y a su instrucción, a su Torá, aún en medio de un extravío generalizado de la sociedad. Esta raíz hebrea anaf, aplicada a los pobres, tiene una rica gama de significados, ¿no? De condición baja, pobre, miserable, humilde. Se repite 2 veces en 2:3, primero como designación, en los que destacan positivamente, los pobres de la tierra, del país, pero luego como sustantivo abstracto y objeto de un esfuerzo. Buscad la anahuá, buscad. Entonces, en paralelo con buscar al Señor, buscar la justicia, también buscar esta anahuá. La posible traducción, buscar la humildad, ha sido a veces interpretada en un sentido exclusivamente espiritual, pero se han levantado, y con razón, voces contrarias que subrayan la necesidad real y material. Entonces se trata de esa necesidad real y material que experimentan los pobres. La perspectiva de la salvación, contenida aquí en la última línea de 2:3, tal vez podáis refugiaros en el Señor el día de la ira del Señor, ¿no? Es la que se retoma positivamente en el otro texto, que es el de 3:12-13, ¿no? Estamos aquí en 2:3 y 3:12-13, son los dos textos estos que hablan
de la pobreza de manera más explícita y profunda en este libro, ¿no? Y allí dice, yo dejaré en medio de ti un pueblo pobre y humilde, y encontrarán refugio en el nombre del Señor. El resto de Israel no hará mal y no dirá ninguna mentira, y no se encontrará en ellos lengua mentirosa, sino que pasarán y descansarán sin que nadie los sobresalte. Esa paz social que aparece al final también aparece como fruto de este grupo, ¿no? Entonces, por los motivos empleados, los pobres, su conducta correcta, su protección, se ve que 3:12-13 también es la continuación de lo que ha dicho en 2:3. Además, las palabras descansar, alimentarse, acampar, conectan con ese cambio de suerte, ese cambio de fortuna, cambio de situación en 2:7 para el pueblo de Judá, y constituyen así el cumplimiento, porque decía en 2:7, y la liga del mar pertenecerá al resto del pueblo de Judá, pasarán junto al mar y al caer la tarde descansarán en las casas de Ascalón, porque el Señor su Dios los visitará y cambiará su suerte. Entonces, este es el rebaño del que el Señor se ocupa y cuya suerte cambia el día del Señor, ¿no? Pero hay una tercera inversión, un tercer cambio, ¿no? La indicación local es de Kirbá, en medio de ella, ¿no? Referida a Jerusalén, se aplicaba en 3:3 a las acciones de los líderes violentos de la comunidad, ¿no? Acciones perpetradas en esa ciudad, ¿no? Sin darse cuenta de que el Señor también habitaba allí y que no va a tardar en hacer justicia. Si no se puede hacer iniquidades en medio de ella, hay que saber que en medio de ella también está el Señor. Entonces, y no se va a quedar de brazos cruzados. El Señor es justo en medio de ella, dice 3:5. No comete injusticia y cada mañana pronuncia su juicio. No falta nunca al alba, aunque el inicuo no conozca la vergüenza, ¿no? 3:5. Solo un resto pobre y necesitado quedará en la ciudad, 3:12, ¿no? Porque Adonai la librará de aquellos dirigentes inescrupulosos que no obraban más que iniquidad e injusticia. Convertían la ciudad en una ciudad rebelde y engreída. Pero el Señor va a extirpar de ellos esa lacra, ¿no? Aquel día ya no tendrás que avergonzarte de todas las acciones con que te rebelabas contra mí, porque entonces yo apartaré de ti, extirparé de ti a los que se alegran de tu orgullo, o los alegres fanfarrones, ¿no? Y no volverás a engreírte en mi santo monte. Acuérdense de ese lugar, ¿no? El lugar emblemático, simbólico. Estos dos pasajes, entonces, sobre la pobreza en el libro de Sofonías, cumplen funciones muy importantes en el conjunto del libro. Proporcionan claves para su comprensión y ofrecen soluciones a conflictos y agravios latentes. En cuanto al contenido, muestran cómo la supervivencia del pueblo, el futuro de Israel, depende de ellos. El futuro no está, si la semilla del futuro, la esperanza de Israel no está en la clase dirigente, sacerdotes, profetas, comerciantes, jueces, príncipes, ricos y poderosos, sabiondos. No, está en los pobres. Entonces, en cuanto al contenido, muestran, digo, cómo la sobrevivencia, supervivencia, el futuro del pueblo depende de estos pobres. Son la esperanza de Israel. Hay en el libro de Sicre, un libro muy interesante también, ya 40 años, de 1985, con los pobres de la tierra, la justicia social en los profetas de Israel. El año pasado vimos algo cuando estudiamos Amós. Allí también hay un tratamiento específico de este tema en uno de los capítulos, ¿no? Entonces, serán la esperanza de Israel y motivo de alegría para el Dios de Israel. Esa celebración, esa fiesta, donde el Señor mismo se alegra y baila por la suerte de la ciudad,
es motivada por ello. El Señor, tu Dios, está en medio de ti, es un guerrero victorioso, exulta de alegría a causa de ti, te renueva con su amor y lanza gritos de alegría. A través de ellos, a través de estos pobres, la ciudad, imagen de la comunidad, que antes estaba revuelta, se transforma en una hija libre y alegre. Alégrate, grita de alegría, hija de Sión, aclama a Israel, alégrate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén, porque el Señor ha retirado las sentencias que pesaban sobre ti y ha expulsado a tus enemigos. El Rey de Israel, el Señor, está en medio de ti, ya no temerás ningún mal. Hija de Sión. Acuérdense cómo el mismo Nuevo Testamento, Lucas ha visto en María condensada esa figura, ¿no? En ella, en esta joven nazaretana, ahí ha visto Lucas la figura de la hija de Sión, ¿no? Alégrate, le dice el ángel, ¿no? Alégrate, hija de Sión, ¿no? Es lo mismo, grita de alegría, hija de Sión, ¿no? Jaire, ¿no? Alégrate, ¿no? Y concebirás en tu seno, Bekir Beja, sería en hebreo, y darás a luz un hijo, ¿no? Entonces, ella es de las que pertenece a este grupo, de los Anawim, de los pobres, ¿no? En los que está cifrada la esperanza de Israel, el futuro de Israel está en ellos, ¿no? Esto no acontece en Jerusalén, en el centro del poder, acontece en Nazaret. ¿Qué puede salir? ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? Dirían los de su tiempo, es decir, de allí, no en el centro, sino en los márgenes, ¿no? No arriba, sino abajo, allí está la esperanza de Israel, ¿no? Eleuterio comenta muy lindo eso en un artículo que escribe en esta... a ver si lo encuentro, se los digo. Un artículo que se llama justamente Dejar en medio de ti un pueblo pobre y humilde, un artículo que escribe para una obra en colaboración por el aniversario del concilio, la eclesiología del Concilio Vaticano II, publicado en Buenos Aires en el 2015, ¿no? Los 50 años del final del concilio, ¿no? Y también allí tratando este tema de, entre otros textos, trata estos textos de Sofonías. Lo tienen en internet, así que lo pueden buscar y lo van a encontrar al artículo. Vale la pena leerlo, es de lectura sencilla y trata no solo los textos de Sofonías, sino también, igual que hace Gelen, también va al Deutero Isaías y al Trito Isaías y a los Salmos, ¿no? Fíjense que es interesante entonces porque hemos visto nosotros que hay como un cambio fundamental en la perspectiva, ¿no? Ahora no es Israel en tanto que entidad política, el espacio en donde se realiza esa obra del Señor y esa esperanza de Israel, sino en un grupo, ¿no? Entonces, Israel ahora es una entidad religiosa, mirada aquí como un grupo dentro de Israel. Hay un grupo dentro de todo el pueblo de Israel, un grupo que realiza el ideal de Israel, y ese grupo en el que se realiza ese proyecto de Dios es el grupo de los pobres, ¿no? Esto aparece en particular en esta transformación se sigue, ¿no es cierto? Estamos aquí nosotros hablando de Sofonías que predica todavía al finales en tiempos del final de la época monárquica, pero después, cuando Israel va al exilio, va fundamentalmente
en el Deutero Isaías se habla también de ese grupo que está exiliado como de un grupo pobre, ¿no? El Señor ha redimido a Israel, se va a compadecer de sus pobres, ¿no? Habla de los pobres del Señor, ¿no? Se compadecerá de sus pobres, dice Isaías 49, 13, ¿no? Y al retorno, cuando se tiene la expectativa de que se van a cumplir todas esas hermosas promesas que ha hecho el Deutero Isaías, ensayando una nueva comunidad, constituyendo allí la comunidad postexílica, hay una gran desilusión, porque se introduce dentro de la misma comunidad otra vez la desigualdad, la injusticia, la inequidad, la violencia, etc. Y entonces el trito Isaías, ya la tercera parte de Isaías, vuelve a hablar entonces de esta, no el siervo no referido a totalidad de la comunidad, sino a algunos. Entonces empieza a usar la palabra siervo, por ejemplo, en plural, los siervos, la comunidad de los siervos, ¿no? Entonces aparece, por ejemplo, en el capítulo, en Isaías 57, 14 y 16, y en Isaías 66, una alusión hacia esto, 61 también, ¿no? Fíjense lo que dice: aplanen, preparen un camino, levanten los obstáculos del camino de mi pueblo, porque así habla el que es elevado y excelso, el que habita por siempre, cuyo nombre es santo, especial. Yo habito en la altura, en un lugar especial, pero estoy con el abatido y el humillado de espíritu. Abatido y humillado de espíritu. Para dar vida al espíritu de los humillados, para reavivar el corazón de los abatidos, ¿no? Abatido, humillado. Pues no para siempre recrimino, ni eternamente me irrito, pues desfallecería ante mí el espíritu y el aliento de vida que yo mismo hice. Entonces aquí el contexto, el oráculo es el de la vuelta, los que retornan de la diáspora, que son identificados por Dios como mi pueblo. Pero este pueblo de Adonai está caracterizado por una contraposición significativa ya. Mientras que él es elevado y excelso, habita en la altura, es especial, santo, el pueblo es abatido y de espíritu humillado. Entonces no se trata de una vuelta triunfal, sino de un pueblo que vuelve destrozado, molido, humillado, apaleado. Esta expresión entonces, abatido de espíritu, se opone a eso de arrogante, ¿no? En el libro de los Proverbios 16, 19. Entonces está aplastado, hecho polvo, digamos, diríamos nosotros. Adonai, siendo excelso, se caracteriza por estar con el que está abatido, abajo, ¿no? El Salmo 113, ¿no es cierto? Tan excelso para sentarse, tan bajo para mirar al cielo y a la tierra, ¿no? Ese salmo precioso que tiene que ver con esto también: en levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre para sentarlo entre los príncipes de su pueblo. Entonces, un pueblo orgulloso y altanero, el Señor lo abatió, pero no quiere exterminarlo, sino darle vida. Si en este segundo Isaías, entonces, si en el Deutero Isaías, en la pobreza del pueblo se refería a su situación de despojo, aquí hay también una mirada hacia el corazón y al espíritu, a la actitud. No se trata, por supuesto, simplemente de una actitud de corazón, sino una situación de hecho. Están abatidos, es decir, han aprendido la lección a partir de la situación miserable en la que se encuentran, han aprendido la lección, pero a partir de la situación miserable en la que vinieron a encontrarse, ¿no? Un pueblo abatido que recibe ahora la buena noticia de que Dios está con ellos y les quiere devolver la vida trayéndolos a la tierra. Por eso, en Isaías 61, 1 al 3, aparece el mismo oráculo. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para anunciar la buena noticia a los pobres, Anahuim, a vendar los corazones rotos, a pregonar a los cautivos la liberación, a los prisioneros la apertura de los ojos, a pregonar un año favorable, un año de gracia del Señor, el día del desquite de nuestro Dios, a consolar a todos los que lloran, a poner a los que lloran
por Sión, a darles un turbante glorioso, un adorno glorioso en vez de ceniza, en vez de la ceniza sobre la cabeza en señal de duelo y de desgracia, un adorno precioso, un turbante glorioso, brillante, aceite de gozo en vez de luto, un perfume de alegría en vez de luto, vestido de alabanza en vez de espíritu abatido. Se los llamará robles de justicia, plantación del Señor para manifestar su esplendor. Entonces, ¿quiénes son esos pobres a los que se les anuncian buenas noticias? No son aquí entonces todo el pueblo, sino aquellos del pueblo que están sufriendo la peor parte, ¿no? Como sucedía en el texto anterior, no se trata solo de una actitud interna, aunque también, sino de esa situación concreta, social, de sufrimiento en la que han venido a encontrarse sin quererlo. Por eso, hacia el final del libro, ya el último capítulo, 66, cuando está esta idea de reconstruir el templo, ¿no? El templo del Señor, porque han vuelto a Judá, han vuelto a Jerusalén, encuentran todo destruido, y dicen, bueno, construyamos de nuevo el templo para que el Señor habite de nuevo en medio de nosotros. Y entonces dice, ¿qué templo podrán construirme? ¿Qué lugar para que yo habite? Si yo tengo... Así habla Adonai. El cielo es mi trono, la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa podrán edificarme ustedes? ¿Qué lugar para mi reposo? Si todo esto lo ha hecho mi mano. Y existió todo esto gracias a mi mano, oráculo del Señor. Pero a este volveré mi mirada, en ese pondré mis ojos, en el pobre y abatido de espíritu, ¿no? Aní, pobre y abatido de espíritu, naquerúa, de nuevo la misma raíz. El que se estremece ante mi palabra, ¿no? El que se conmueve ante mi palabra, ¿no? Ese tema entonces es el lugar del reposo de Dios, entonces el lugar donde el Señor habita, ¿no? Y el Señor dice que va a habitar precisamente en los pobres y los que se estremecen ante la palabra del Señor, ¿no? Los pobres y los golpeados en su espíritu, los de espíritu abatido, y que se estremecen ante la palabra del Señor. Bueno, así entonces aparecen este texto de Sofonías, va a tener como una continuidad interesante en la palabra profética y se va a ir como configurando la idea de una comunidad de gente que que vive en esta situación y que tiene esta actitud, ¿no? Entonces uno podría, retomando el trabajo de Yelén de los años 50, entonces sacar esa conclusión. Hay una intuición muy certera en el trabajo de Yelén que tenía base firme en lo que hace a reconocer que dentro de Israel se va formando esta idea y esta especie de movimiento que comienza a considerar la realidad de la pobreza también desde una perspectiva distinta, ¿no es cierto? No simplemente como un mal del que hay que liberarse, sino como una condición que dispone a las personas para para recibir el don de Dios, ¿no? Como lugar de privilegio frente a Dios, ¿no? Quizás por ahí el riesgo es idealizarlo demasiado, ¿no es cierto? Como actitud espiritual, simplemente cuando los textos indican también una situación real, material, social como el punto de partida, ¿no es cierto? En los textos, cuando quieren indicar esa actitud espiritual, la Biblia habla de los justos, los rectos, los fieles, ¿no es cierto? Usa otro vocabulario, ¿no? Y al lado de los términos pobres, ¿no es cierto? Si bien la Biblia no puede hablar en la Biblia no se habla así de una espiritualización de la pobreza en el sentido de que deje también de su aspecto material, sí que hay progresivamente una mirada más profundamente teológica que reconoce una relación especial de Dios con los pobres, ¿no? Con los más pobres. Entonces, así se va como configurando esta idea de este grupo especial, ¿no? Ese Israel
de los pobres. A ver, ahí pueden quizás profundizar en los textos de Eleuterio esta cuestión, ¿no? A ver. Una cosa interesante está también aquí aquí. Este trabajo de Weigel ha hecho toda una tesis doctoral, es un exégeta austríaco, católico, discípulo de Georg Braulig, que es benedictino austríaco, también que ha trabajado mucho sobre el Deuteronomio y ha trabajado mucho también con Löffing. Entre Löffing y él han trabajado por años, años y años en un comentario al Deuteronomio, pero bueno, han llegado hasta el capítulo 4, ¿ya? ¿Cierto? Y ya se ha muerto Löffing, ¿no? Al final, pero con muchísimos trabajos muy buenos sobre el tema, ¿no? Georg Braulig. Y él le dirige la tesis a Weigel, y la tesis se llama Sofonías y el Israel de los pobres, una investigación sobre la teología del libro de Sofonías, ¿no? Es del año 96. Y entonces, lo interesante aquí es la conclusión que es de este trabajo. El autor sitúa en el centro de su obra un aspecto teológico al que hasta ahora se le había prestado poca atención en ese momento. Por supuesto que él está motivado por esta reflexión que se está haciendo sobre la iglesia de los pobres, sobre la opción de Dios por los pobres, ¿no es cierto? Entonces, esa es como la motivación de fondo en la investigación de este autor, ¿no? Entonces, en opinión del profeta, ante el fracaso de la sociedad y el anuncio de su destrucción, ¿existe aún la esperanza de una continuidad de la historia de la salvación? ¿Hay esperanza en esta crisis, después de esta crisis? Entonces, ¿quiénes son aquellos en los que se basa esta esperanza? ¿Quiénes serán ese resto? ¿Quiénes constituyen ese resto de Israel? Ese grupo en el cual se va a realizar la vocación de Israel, el proyecto que Dios le encargaba a Israel, la misión con la que lo encargaba. Y la respuesta en Sofonías es ese resto en el que está puesta la esperanza, el futuro de la historia de la salvación, son los pobres y humildes, los únicos en los que Dios puede tener todavía esperanza de fidelidad, los únicos que parecen poder estar en condiciones de escuchar, los que no tienen el corazón embotado por la saciedad. Ojo, porque en el texto, en el libro de Sofonías, no hay un ataque a los ricos y poderosos simplemente porque son ricos y poderosos, no, sino porque como se dice, se han cerrado se han declarado como autosuficientes, ya dicen el Señor no hace ni bien ni mal, ¿eh? Entonces, no lo buscan al Señor, no sienten su necesidad. Entonces, porque la riqueza ha sido siempre un signo de bendición en la Biblia, es decir, no hay una oposición, no hay una especie de pauperismo idealizado, ¿no es cierto? Pero claramente en el libro aparece esa no conversión de este grupo, y la única posibilidad parece estar, los únicos que parecen escuchar son estos pobres. El argumento esencial para relacionar estas dos unidades literarias con el profeta Sofonías es la estrecha relación que hay entre esos textos también con lo que nosotros encontramos en el libro segundo de los Reyes, capítulos 22 y 23. En el centro de la crítica a la asimilación religiosa, a ese sincretismo, a esa adopción de las religiones externas, esa idolatría, ¿no es cierto? La adoración a Milcom, la adoración a Baal, la adoración a Asur, y el abuso de poder económico están en la corte y la clase alta de Jerusalén, que se ha como vendido cultural y religiosamente a un proyecto que no es el de Israel. Entonces,
Estos se confrontan con el inminente día del Señor, que en la palabra del profeta ya está encima. El día del Señor está llegando. No se trata de un acontecimiento simplemente escatológico al final de la historia, sino del anuncio de una catástrofe que se avecina para los ciudadanos de Jerusalén, que solo se universaliza después, ahí al principio, ¿se acuerdan? El primer oráculo que habla de toda la tierra, ¿no? Mientras que la población rica de la ciudad no tiene escapatoria, la población rural pobre tiene la oportunidad de cambiar su futuro a mejor, haciendo obras justas, buscando al Señor, buscando la justicia, buscando la humildad. Los dichos de los pueblos extranjeros, esos oráculos contra las naciones en 2:4-15, también se sostienen como auténticos dichos del profeta Sofonías, ¿no? Ese proceso de distanciamiento entre el Señor y Jerusalén, anunciado allí en 1:4-13, se afirma como ya cumplido en 3:1-5, como hemos visto ahí, ¿no? Extirparé de Jerusalén. Las amenazas contra los pueblos vecinos que subrayan los anuncios de fatalidad, de hecho ya en el capítulo 1, resultan infructuosos. Es decir, ni siquiera viendo la destrucción, el castigo de los pueblos de alrededor, los ciudadanos, la clase, la élite de Jerusalén se convierte. Acuérdense que ayer decíamos cómo estaba constituida fundamentalmente la población de Jerusalén. Es la clase dirigente la que habita, es una especie de capital federal, digamos, de capital del país, habitada por gente, por la élite, ¿no es cierto?, los dirigentes. Pero ni siquiera viendo la ruina escarmientan, ni siquiera así. Esas amenazas resultan infructuosas, por lo que Jerusalén ahora entra bajo las generales de la ley. Se trata a Jerusalén bajo el mismo tema de los pueblos extranjeros. Los incidentes en el mundo de las naciones tenían la función de servir de advertencia, de escarmiento a los de Jerusalén. Y sin embargo no hacen caso, dice 3, 6, 8. Dice, he exterminado a las naciones, sus baluartes han sido destruidos, he dejado desiertas sus calles sin que nadie las habiten. Han sido arrasadas sus ciudades, han quedado sin hombres ni habitantes. Y yo pensé, ella al menos me temerá, habrá aprendido la lección. ¿Ella quién? Jerusalén. No podrá apartar de sus ojos todo lo que le he castigado. No tiene más remedio que ver todo eso que está sucediendo. Pero ellos se daban prisa por corromper sus acciones. No hay caso. Por eso, esperado oráculo del Señor, el día en que me levante para acusar, porque mi veredicto será reunir a las naciones, congregar reinos para derramar sobre ustedes mi furor por todo el ardor de mi ira, porque el fuego de mi ira devorará la tierra entera, el país entero, ¿no? Entonces, no han hecho caso, ¿no? Sin embargo, el versículo 8, se anuncia un cambio de rumbo. El Señor provocará un derrocamiento radical. Los pueblos más lejanos, en contraste con la endurecida Jerusalén, se van a convertir en aliados del Señor. Entonces, el día del juicio se convertirá en un día de salvación para los pueblos, dice el versículo 9 y 10. Entonces yo transformaré a los pueblos. Volveré puros sus labios, ¿no? Se convertirán en adoradores del Señor. Serán, y en Jerusalén, cuando ellos lleguen, ¿qué encontrarán? Serán eliminados de Jerusalén los que se regocijan en su orgullo. Jerusalén ya no será exaltada, porque el resto serán los pobres. Esa situación social precaria, y en ella el autor ve lo verdaderamente revolucionario del asunto, esa situación se convierte en condición para un futuro de salvación. La transformación de Jerusalén en una sociedad constituida por pobres y humildes hace estallar el júbilo final de Dios, ¿no? Entonces, los que hasta ahora habían sido las víctimas de la historia se convierten en los portadores de la salvación. Esa es la novedad de la profecía de Sofonías. Se convierten en la única esperanza de continuidad de la historia de la salvación. Paralelamente, los pueblos más alejados son transformados por Dios en creyentes y peregrinos.
vienen a Jerusalén a pagar su tributo, a traer sus ofrendas al Señor. Si toda la esperanza de salvación desde arriba y desde el centro se agota en la experiencia histórica, Dios hace crecer un futuro desde abajo y desde afuera. Esa dureza de la opción de Dios por los pobres no se puede mitigar diciendo simplemente que los pobres son los humildes. En el mejor de los casos, según el profeta, la humildad está ligada a la pobreza económica real aquí de la gente que se ve en este pueblo de Israel. Por supuesto, la pobreza no está idealizada. Lo propio de la teología del profeta no está en el postulado de que solo la pobreza pueda salvar, sino en que la experiencia dolorosa de que el Señor solo tiene con los pobres una oportunidad de salvar, de alcanzar la meta. Solo allí. Esa es la experiencia dolorosa que saca como conclusión al final este texto. Aquí entonces, para desembocar, nosotros vemos que todo este tema ha tenido una interesante línea de tradición posterior en la historia de la Iglesia y sobre todo en la que nosotros nos ha tocado vivir en el Vaticano II, ¿no? Tengo un artículo en el comentario bíblico latinoamericano en el año 2005 sobre la opción preferencial por los pobres en la Biblia, ¿no? Y me parece importante retomar, aunque sea algunos párrafos de eso, para ahora y después ver cómo lo concretamos en la vida religiosa en la próxima hora. En la próxima hora. También se lo puede encontrar en internet en el comentario bíblico latinoamericano, en el tomo que salió en el año 2005, un artículo sobre la opción por los pobres. Leo algunos párrafos, me parece importante para tener en cuenta, y después en la otra hora de trabajo vamos a trabajar unos textos del Papa León en la Dilexit Te, que se refiere precisamente a las comunidades monásticas. Y otro artículo de Loffin, que es una ponencia que les dio a un capítulo general de las congregaciones sobre el escaso número, sobre el número reducido de religiosos, ¿no? Vamos a ver si eso nos puede ayudar un poquito a aterrizar en la vida comunitaria monástica, ¿no? En los últimos 40 años, decía yo hace 20, en los últimos 60 años, hemos sido testigos de grandes cambios en el escenario mundial, desde los tiempos del concilio, pasando por la agitada década del 70, por la caída de los ensayos del comunismo histórico y por la globalización del neoliberalismo. Hemos podido notar también cómo han variado los enfoques de la teología en su esfuerzo por desentrañar los desafíos del momento y ayudar a encarnar la fe en las distintas circunstancias. En los países del llamado Tercer Mundo, y especialmente en América Latina, se fue desarrollando una nueva forma de hacer teología que quería responder a la situación de extrema pobreza e injusticia en la que los cristianos tenían que vivir su fe. Y esta teología pretendía sustentar críticamente el compromiso pastoral que las iglesias fueron asumiendo en esa situación. Las teologías de la liberación en realidad son el intento de reflexión teológica de una iglesia que ya había asumido, antes de hacer esa teología, una pastoral concreta de opción por los más pobres, ¿no? Que era lo que tocaba, porque es la situación, la expresión de fe y de caridad en una situación concreta como la que nos tocaba vivir. Un mes antes de empezar el Concilio Vaticano II, las palabras de Juan 23 hacían pensar que la preocupación por los pobres y la cuestión de la pobreza iba a ser uno de los temas principales del concilio. Cuando decía así, y en realidad estaba citando al cardenal Suenán, obispo de Malines, Bruselas, decía: la iglesia es y quiere seguir siendo la iglesia de todos, pero de un modo especial la iglesia de los pobres. Radiomensaje del 11 de septiembre del 62, un mes antes de empezar el concilio. En su alocución del 6 de diciembre de ese mismo año, en el aula conciliar, el cardenal Giacomo Lercaro, el arzobispo de Bolonia,
Se apoyaba en estas palabras para declarar solemnemente: no cumpliremos debidamente nuestra tarea como obispos conciliares si no ponemos como centro y alma del trabajo doctrinal y legislativo de este concilio el misterio de Cristo en los pobres y la evangelización de los pobres. Además, las personas significativas, como por ejemplo en Francia, l'abbé Gautier de la Fraternidad de Nazaret, habían escrito a los obispos durante el concilio para pedirles que se considerara seriamente el tema. Aunque los documentos que resultan de las 10 sesiones del concilio no lograron desarrollar estas intuiciones, porque no aparecen Lumen Gentium 8, Ad Gentes 5, algunos textos que tratan más explícitamente el tema, y la apertura del, acuérdense, Gaudium et Spes, en el número 1 dice: los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestros tiempos, especialmente de los pobres y sufrientes, son también los gozos y las esperanzas, y subrayas especialmente de los pobres, ¿no? Digo, aunque los documentos del concilio que resultan de estas 10 sesiones no lograron desarrollar estas intuiciones, el espíritu abierto al designio de Dios y la espera de los hombres que reinó en el concilio se enriqueció con los aportes de todos, sobre todo con los de los obispos que provenían de las iglesias pobres y jóvenes. Por eso, las palabras de Pablo VI, el día de la clausura del concilio, el 7 de diciembre del 65, pueden descubrir el sentido religioso del concilio en el amor con el que el concilio se ha dirigido a los hombres. La Iglesia quiso dejarse llevar por ese movimiento compasivo que tiene sus raíces en el corazón de Dios, alcanza su culmen en el acontecimiento Cristo y se condensa en la figura del buen samaritano, en la imagen central de ese discurso del Papa. Esta religión del amor sabe que, es lo que dice Pablo VI, sabe que en el rostro de todo ser humano, especialmente en el rostro del que se ha hecho, en ese rostro que se ha hecho transparente por las lágrimas y los dolores, debemos reconocer el rostro de Cristo, y en el rostro de Cristo el rostro del Padre. Para Pablo VI y para el concilio, el pobre es el hombre por antonomasia. El pobre es el ser humano por antonomasia, ¿sí? Sin títulos, sin carteles, sin chapas. No es el doctor fulano, monseñor mengano, su excelencia perengano, sino el ser humano. El pobre es el ser humano por excelencia, el hombre despojado de todo otro título, el hombre que es simplemente eso, un hombre, y que precisamente por esta razón requiere un amor preferencial. Mientras tanto, una profunda investigación bíblica en torno al tema de los pobres se venía llevando a cabo en los ámbitos alemán, francés y escandinavo, especialmente en el campo de los salmos. La línea francesa descubría en los textos una suerte de pobreza espiritual que postulaba una consiguiente espiritualidad de los pobres y de la pobreza. El libro de Albert Gellin, Los pobres de Yahvé, impregnó la mentalidad de muchos teólogos y exégetas de la época inmediatamente anterior al concilio. Él sostiene que la primera huella de esta espiritualidad de los Anahuim se encuentra en el profeta Sofonías. Según él, no se trata de los pobres según Gellin, no se trata de los pobres desde el punto de vista económico, sino de aquellos que se consideran pobres, los pobres ante Dios, los humildes. Poco a poco todo el testimonio del Antiguo Testamento comenzó a ser visto en esta luz, a luz de esta espiritualidad. Esta fue una convicción generalizada en el ambiente en el que se gestó el concilio. Cuando los obispos latinoamericanos volvieron del concilio a sus respectivas iglesias, llevaban muy frescas estas ideas y con ellas se enfrentaron la situación pastoral de sus pueblos, marcada por la pobreza, la desigualdad y la explotación. No cabía duda, la iglesia debía preferir a los pobres porque estos eran los preferidos de Dios. La iglesia debía adoptar el camino de la pobreza porque ese era el camino que había elegido su Señor, Jesús. Así lo proclama todo el testimonio bíblico. En principio, entonces, la opción por los pobres se convirtió en opción de todas las iglesias latinoamericanas a partir de la conferencia de Medellín. La fe se entendió como fe vivida en la praxis liberadora de los hermanos pobres y la teología como reflexión crítica de esa praxis pastoral que ya venía desarrollándose. Como recepción creativa de los contenidos y del método del concilio, estas teologías de la liberación parten de un compromiso de amor por los pobres y está totalmente al servicio de este mismo compromiso.
para que éste sea más fiel al Evangelio que debe inspirar y más eficaz en la realidad que está llamada a transformar. Más fiel al Evangelio, más eficaz en la transformación. Como complemento, interesante, aquí viene lo que puede enganchar con la hora siguiente. Como complemento a esta reflexión teológica y esta opción por los pobres y esta reflexión teológica, creció enormemente el movimiento de las comunidades eclesiales de base, que poco a poco fue evolucionando. Primero, las comunidades eran concebidas como espacio donde alimentar un ideal social que se buscaba conseguir fuera de ellas, en el compromiso de la sociedad, como espacio donde alimentar un ideal social que se buscaba conseguir fuera de ellas en la arena de las luchas políticas, sindicales, etc. Después, las comunidades eclesiales de base se entendieron cada vez más como lugar donde ese ideal ya se comienza a vivir realmente. El espacio donde empieza a tomar cuerpo histórico, cuerpo humano, esta realidad. Una nueva forma de convivencia fraterna transformada por Cristo resucitado. Una nueva forma de fraternidad. Hoy me está escuchando en las lecturas de la comida este tema, ¿no? Una nueva forma de convivencia fraterna transformada por Cristo resucitado que implica compartir no solo la fe, sino también los bienes materiales, los tiempos, los proyectos de vida de sus integrantes. Entonces la comunidad eclesial de base, esa comunidad. Como era de esperar, esta teología de la liberación, que conoció diversas orientaciones y expresiones, se encontró con las reacciones de otros sectores de la sociedad que se sentían aludidos, amenazados algunos, por sus planteamientos. Pero además, tuvo que afrontar las críticas que le venían del seno mismo de la Iglesia y responder a los temores que suscitaban algunos miembros de la jerarquía local y en los órganos del Magisterio Universal. La Comisión Teológica Internacional, equipo de peritos que trabaja en vinculación con la Congregación para la Doctrina de la Fe, se dedicó a estudiar algunas obras de los teólogos de la liberación y en 1976 emitió una opinión sustancialmente favorable, matizada con bastantes críticas, en el documento La promoción humana y la salvación cristiana, año 76, todavía Pablo VI. La propia congregación promulgó después, ya en época de Juan Pablo II, dos instrucciones. Primera, para llamar la atención sobre algunos errores o riesgos, 84. Y segundo, para promover un adecuado desarrollo de esta reflexión teológica. Curiosamente, en la Argentina, la primera, la negativa, tuvo muchísima difusión. La segunda, aquí a Tucumán vinieron de la UCA a dar charlas y demás. De la segunda, le pidieron al curita más joven, recién ordenadito en Tucumán, que diera una charla a los curas. Monseñor Bosoli me pidió a mí que presentase ese documento del año 86. Yo me ordené en el 85. El hecho es que, pero bueno, como ven, he hecho bien el trabajo porque todavía hoy sigo hablando del tema. Le presté mi esquemita a uno de los curas, no me lo devolvió nunca. Bueno. El hecho es que con el paso del tiempo, esto es lo interesante de la cuestión, con esto terminamos, con el paso del tiempo, no solo los documentos oficiales de varias conferencias episcopales, sino también los del Papa y los de los organismos romanos, fueron incorporando expresiones características de esta teología de la liberación. Es el caso de la opción por los pobres, u opción preferencial por los pobres, que aparece no solo en el documento de Puebla, sino que aparece en el documento Tercio Milenio Adveniente, Incarnaciones Mysterium, Novo Milenio Ineunte, ese documento del Papa. E incluso el Papa Benito dice, no es simplemente una cuestión sociológica, sino una cuestión cristológica, ¿no? Nos preguntamos, ¿cómo es que una categoría propia de una teología marginal en la Iglesia ha sido asumida por la teología central del magisterio? ¿Conserva la expresión el sentido que se le daba en los escritos de la teología de la liberación? ¿En qué teología bíblica y especialmente en qué texto se apoya? Y sobre todo, si esta opción de la Iglesia supone que hay antes una opción de Dios por los pobres, ¿existe entonces una opción por los pobres específicamente cristiana derivada del testimonio bíblico? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles son sus consecuencias?
Lean el artículo si quieren. Bueno, muy bien, aquí terminamos y entonces en la próxima hora nos vamos a dedicar especialmente a este aspecto, la comunidad como ensayo de ese Israel de los pobres, como ensayo del reino que Dios quiere para todo el mundo.